idea es que hoy vamos a hablar sobre todo de procesos, de cumplimiento dentro de la empresa de determinados estándares de calidad, pero también de cumplimiento normativo, y dentro de este cumplimiento normativo, en el área de mi especialidad, coincide que estamos en una época de muchos cambios, estamos en una época de muchas novedades normativas en materia de protección de datos, en materia de ciberseguridad, en materia de protección de activos intangibles, etcétera. Y la idea es que en estos 10 minutos que tengo para contar estas principales novedades, obviamente no vamos a poder profundizar en todas ellas, pero la idea es por lo menos que os quedéis con la idea de todas estas novedades en estos 4 puntos importantes, pues para que a la hora de revisar los procesos internos de las empresas puedan ser tenidas en cuenta y que esto lleve a un cumplimiento no solo de los estándares de calidad, no solo de los procesos de las empresas, sino también de un cumplimiento normativo, porque estas normativas, como ahora veremos, van a afectar a prácticamente todas las empresas europeas. En materia de privacidad y protección de datos, quizás sea el cambio más relevante. Como la mayoría de vosotros entiendo que ya sabréis, se aprobó un nuevo reglamento europeo de protección de datos que ya está en vigor, pero que no será de aplicación hasta mayo de 2018, y tenemos desde ahora hasta esa fecha, hasta mayo de 2018, para adaptar todos los procesos de las empresas de cara a cumplir con esta nueva normativa que, como digo, entiendo que os afecta a la mayoría de las empresas en el tratamiento de datos de carácter personal. Estos son los 13 puntos principales, los 13 cambios más importantes. Voy a ir muy rápidamente sobre cada uno de ellos, me detendré en aquellos que creo que son más relevantes. Básicamente, en cuanto a la aplicación territorial, como ya he comentado, al ser un reglamento es de aplicación directa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, no necesita transposición. Esto implica que todas las empresas basadas en la Unión Europea van a tener que cumplir con esta normativa, pero además el reglamento reserva una suerte de aplicación extraterritorial para aquellas empresas extranjeras, para aquellas empresas de fuera de la Unión Europea que traten datos o presten servicios o productos a ciudadanos de la Unión Europea y para ello traten sus datos personales. Esto, desde el punto de vista de las empresas europeas, no tiene mayor incidencia, vamos a tener que cumplir sí o sí, pero sí que puede tener relevancia a la hora de contratar determinados proveedores de servicios que estén fuera de la Unión Europea, de cara a exigirles a estos pues también este cumplimiento con la normativa. Luego se establecen 3 nuevos principios en el reglamento: el Privacy by Design, Privacy by Default y Accountability. También muy rápido, el Privacy by Design básicamente lo que implica es que las empresas, desde el diseño de nuevos procesos de tratamiento de datos, desde el planteamiento de nuevos servicios o que impliquen tratamiento de datos, va a tener que tener presente cómo afecta ese proceso a la privacidad de los datos que ahí se van a tratar. Es decir, desde el inicio, el responsable de privacidad de la empresa va a tener que estar presente en esa toma de decisiones para que aconseje a la hora del desarrollo de esos procesos, de forma que se cumpla con la normativa y estén los datos personales que ahí se traten totalmente protegidos. Privacy by Default, por su parte, lo que implica es que cuando en un proceso podamos dar diferentes niveles de privacidad, vamos a tener que dar por defecto siempre la mayor privacidad o la mayor seguridad a los datos que allí tratemos. Es decir, que tengamos que dar al usuario la libertad o la responsabilidad de, si quiere, abrir más esa información, pero por defecto vamos a tener que darle la mayor seguridad, la mayor privacidad a los datos. Esto, de cara al planteamiento de nuevos procesos, pues también tendremos que tenerlo en cuenta. Y estos 2 principios se materializan en el que está en el punto 3, que es el Accountability, en el sentido de que el nuevo reglamento aligera de mucha carga administrativa a las empresas en el sentido de su relación con las agencias de protección de datos y de las notificaciones que hay que hacer, pero por otro lado sí que les exige llevar un reporte interno, unas evidencias que tienen que ir dejando internamente, para, en caso de que exista una inspección, en caso de que exista un procedimiento de inspección, la empresa pueda demostrar no solo que ha estado cumpliendo, sino también tener las evidencias de ese cumplimiento. Esto afecta directamente al planteamiento de los procesos, de lo que estamos hablando de hoy, de todos estos procesos, de cara a que la empresa tendrá que establecer ese, a su vez, proceso de evidencias o de reporte interno de cumplimiento.
A su vez, la mayoría de empresas que hagan tratamientos masivos de información o que hagan un tratamiento a gran escala de datos o que traten datos sensibles van a tener que contar con un DPO, un delegado de privacidad, un Data Privacy Officer, que será esa persona pues que tenga que materializar los principios que hemos comentado anteriormente y además lleva a cabo ese registro. Por tanto, esa formación del DPO, del delegado de protección de datos, y esa implicación de esta persona en todos los procesos de la empresa, pues será muy importante y habrá que ser tenida en cuenta. Por otro lado, comentar también que las sanciones se amplía el rango sancionador del estado actual, en el que la sanción máxima era 600.000 euros, se amplía hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra de negocios global de la empresa. Por lo tanto, ya no es solo una cuestión de calidad, no es una cuestión de mejora de procesos, sino también una cuestión de que precisamente existe un riesgo por el cual la empresa puede tener una consecuencia, una sanción que le puede llevar a cabo, o sea, que le puede acarrear una sanción importante, ¿no? Por otro lado, algo muy importante que en lo que se concentra el principio de Privacy by Design, comentábamos al principio que cuando se creen nuevos procesos de tratamiento de datos, habrá de ser tenida en cuenta cómo afecta esto a la privacidad de los usuarios. Esto se podrá hacer en el planteamiento de nuevos procesos, pero para aquellos procesos que ya existan dentro de la empresa, el reglamento exige que se hagan lo que llaman unas PIAs o Privacy Impact Assessment, que al final son unas mini auditorías de procesos. Es decir, la empresa tendrá que dibujar todos los procesos de datos en los que actualmente está tratando esa información, diferenciar o destacar aquellos en los que puede haber un cierto riesgo para la privacidad de esos datos y en esos procesos realizar unas mini auditorías para intentar identificar posibles riesgos y intentar atajarlos antes de que suceda un incumplimiento. Luego tanto Jaime como Óscar nos van a hablar del análisis gap. Pues en este caso esas PIAs, esas mini auditorías de procesos tienen mucha relación tanto con la metodología de este tipo de análisis, por lo cual el llevar a cabo este tipo de análisis en todos los procesos de la empresa nos puede ayudar también a identificar los procesos que tienen riesgos para la privacidad de los datos e intentar atajarlos y de alguna forma también cumplir con la normativa. Y por último, aunque hay muchos más cambios, pero debido al tiempo tenemos que ir un poco más deprisa, también sabed que una de las obligaciones que van a tener las empresas va a ser notificar las brechas de seguridad que soporten a las agencias de protección de datos, para lo cual también es posible que tengamos que tener establecido un proceso en el cual, cuando se detecte una determinada brecha de seguridad, poder documentarla, poder responder ante ella y a la vez notificar a las agencias de protección de datos. Sobre la nueva reglamento de identificación electrónica voy a pasar muy por encima, pero básicamente también que sepamos que desde 2014 hay un nuevo reglamento que regula este tipo de firmas electrónicas, firmas de empresas, sellos electrónicos para empresa, que tendremos que revisar seguramente también cómo tenemos establecidos estas tecnologías de firma electrónica, para saber si necesitamos una firma cualificada, dependiendo de la relación que tengamos con nuestros proveedores, también de la relación que tengamos internacional. Y se regulan de alguna manera también los servicios de confianza, en el sentido de los proveedores de este tipo de terceros de confianza electrónicos, en los cuales pues nos pueden proveer de un servicio de autenticación de sitios web, de certificación de correo electrónico, etcétera, y podemos en breve contar con una lista de proveedores de ese tipo de servicios cualificados, que nos den mayor seguridad, ya que han pasado una auditoría. Pero bueno, básicamente el objetivo de esta sesión se centra más en lo que he comentado anteriormente del reglamento de protección de datos y, como vamos a ver ahora, una nueva directiva de protección del know-how y la directiva de ciberseguridad. En cuanto a protección de los activos intangibles, del know-how o los secretos industriales, es importante conocer que desde junio del año pasado existe una nueva directiva que ayuda a las empresas a protegerlos. Volvemos otra vez desde el punto de vista de la perspectiva de los procesos para proteger este tipo de activos, ya que la directiva, aunque no está transpuesta todavía en España, se transpondrá antes de 2018, pero sí que establece que las empresas podrán de alguna manera
proteger cualquier información que consideren que tienen un valor comercial para ellos. Hasta ahora la única forma de proteger esta información era mediante acuerdos de confidencialidad o NDAs. Existía por ahí también un tratado internacional como era el ADPIC. El problema de esto es que para hacer valer o para poner en valor esos NDAs prácticamente tenía que ser compartida esa información, tenía que ser desvelada esa información y luego tendríamos o las empresas tendrían la capacidad de reaccionar ante esto, ¿no? Pero lo que intenta esta directiva es proteger de antemano esa información, que no se comparta hacia afuera esa información y que en caso de que tengamos alguna evidencia por la cual podamos pensar que esa información va a ser compartida afuera, pues poder tener también mecanismos preventivos. Básicamente lo que esta directiva propone a las empresas es que establezcan los procesos, por un lado, para identificar lo que son know-how o secretos industriales para cada empresa, que se definan también los procesos para protegerlo internamente y, por otro lado, también unas medidas de reacción ante la posible salida de esta información de la empresa. Por tanto, va a existir, digamos, las empresas van a tener que realizar una reflexión interna para definir qué es know-how o secreto industrial para cada una de ellas, establecer unos protocolos, unos procesos de protección y luego también unas medidas reactivas o preventivas en caso de que haya una posibilidad de que esa información sea compartida hacia afuera de la empresa. Y muy brevemente también, el último punto que quería tocar, como a las 4 principales novedades en esta normativa europea y nacional, es la nueva directiva también de ciberseguridad. Está pendiente, por supuesto, también, al ser una directiva que se ha publicado recientemente, de transponer en cada Estado miembro. Básicamente lo que viene a exigir esta directiva es a aquellas empresas que están en sectores esenciales, que prestan servicios esenciales. La directiva ya apunta a algunos, como pueden ser sector bancario, sector salud, sector energético, pero cada país tendrá que definir internamente qué es un sector de servicios esenciales para ellos. Tendrán que tener, por un lado, unas medidas de prevención ante ataques cibernéticos, es decir, unas medidas técnicas suficientes que permitan a las empresas proteger sus activos, su información ante este tipo de ataques. Por otro lado, tendrán que tener unos sistemas de continuidad de sus negocios, es decir, unas herramientas también técnicas o de procesos que les permitan restituir o dar continuidad a sus servicios, a sus negocios rápidamente, sin que esto suponga un grave perjuicio para sus clientes o para su propio negocio. Y por otro lado también se creará una nueva agencia, una suerte de agencia española de ciberseguridad que de alguna forma coordine la información a las empresas, en el sentido de que las empresas puedan estar informadas de por dónde están llegando los últimos ataques y puedan tener las medidas suficientes para reaccionar y para prevenir. Y también recibirá pues la notificación de los incidentes de ciberseguridad que las empresas estén recibiendo, pues para coordinar digamos todo este tipo de respuestas. Una vez más, en esta normativa volvemos a ver la importancia de tener primero auditados si con la tecnología, si con los procesos que tenemos actualmente tenemos cubierta la continuidad de nuestro negocio, la reacción ante este tipo de ataques, y por otro lado también importante identificar aquellos puntos débiles, pues para evitar un posible riesgo futuro y que la empresa pueda estar de alguna forma protegida. Disculpad la brevedad, pero la idea era simplemente tener unas pinceladas, que sepáis que este tipo de directivas y de normativas cuando se transpongan a nivel nacional os van a afectar directamente, que las tengáis en el radar, que estamos justo en tiempo de precisamente implementar los procesos, de implementar esas auditorías, esos análisis previos de cómo tenemos implementados los procesos ahora en este momento para llevar a cabo los cambios necesarios. Bueno, por ahí están nuestros datos de contacto en caso de que queréis que profundicemos en alguno de esos temas o en otros similares. Nuevamente esto, como digo, lo cuento en 1 hora y media, 2 horas. Lo hemos tenido que contar en 10 minutos. La idea es simplemente contar los puntos más importantes para que tengáis por lo menos la conciencia de que son unas normativas que ya están en vigor, que hay que cumplir con ellas y que exigirán seguramente de una revisión de los procesos que tengáis actualmente para
para adaptarlos y llegar a ese cumplimiento normativo, no solo un cumplimiento de calidad, sino también el cumplimiento con la normativa vigente. Pues nada, muchas gracias y a vuestra disposición.